Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Amén. Vamos a compartir este tiempo. Amén. Vamos a continuar con las parábolas, amén, de Jesús. Y quisiera que podamos abrir rápidamente en el libro de Lucas, capítulo 18. Bueno, hace 2 semanas nos quedamos en una parábola que, bueno, dijimos que era una parábola para persistir, que no, si bien no tiene nombre, pero muchos también lo llaman como aquella parábola del amigo inoportuno. Pero sin embargo vimos que no es así. Pero eso también, esta parábola que dijimos que hoy día vamos a estudiar, y bueno, dimos de tarea, espero que lo hayan leído, Lucas 18, amén. Vamos a ver esta parábola de la viuda y el juez injusto, amén. Y en esto vamos a ir viendo que se relaciona también con aquella parábola de Lucas 11, amén. Leamos por favor, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Dios amado, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar delante de ti, Señor. Tanto, Señor, en este lugar, mi Dios, como también en la posteridad, todo aquel que vea el mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu sea quien nos lleve y nos guíe, Señor, a toda verdad. Que hoy hables a nuestros corazones. Queremos, Señor, mi Dios, tener ese corazón recto, Dios, para que tu palabra, esa semilla, sea sembrada en buena tierra, Dios, y demos frutos, Señor, con perseverancia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a ver, amén, esta parábola de la viuda y el juez injusto. Y una vez más vamos a refrescar, amén, de lo que trata las parábolas. Dijimos, es para ilustrar algo espiritual, amén, de lo conocido a lo desconocido. Y si notamos en estas parábolas que ya hemos estudiado, como que el Señor va viendo desde la vida cotidiana. Aquí vemos algo que pasaba en ese entonces, alguien que clamaba justicia, alguien que iba ante un juez, ante un tribunal para clamar justicia. Veíamos también las otras parábolas que tienen un ámbito, sea natural o también de la vida cotidiana, ¿no? Entonces las parábolas de Jesús fueron instrumentos para proclamar el reino, ¿no? Y esa es la esencia de su mensaje. Y también las parábolas se han descrito como una historia terrenal con significado celestial. Y hoy, ahí lo subrayaba, vamos a ver algo de la vida cotidiana, algo que para nosotros no es algo fuera del otro mundo, pero en todo esto el Señor quiere también enseñarnos una enseñanza espiritual, principios también de su reino. Continuemos, por favor. Entonces, la parábola de la viuda y el juez injusto. Lo puse en minúscula porque sabemos que solo tenemos un juez. Amén. Y hoy vamos a enfocarnos en esta frase que dijo el Señor, que acuérdense que cuando Jesús enseñaba las parábolas, enseñaba a aquellos que no eran del reino, aquellos que dice tenían oído pero no entendían todavía. Por eso los discípulos decían: ¿y por qué les hablas en parábolas? Y ahí el Señor también les decía: ustedes están sin entendimiento, y a cada uno de sus discípulos les enseñaba cuál era la enseñanza de cada parábola, y no así a los otros que todavía no conocían al Señor. Por eso que cuando aquí empieza, si notas, dice que les refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí ya le está dando de qué trata esa parábola a los discípulos. Y notemos que Lucas era alguien bien minucioso, ordenado, que le gustaba siempre ver hasta el origen de todo, ¿no? Entonces, ahí estamos representando la viuda y el juez injusto. Amén. Muy bien. Dice aquí que el juez injusto dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, era alguien que tipificaba un juez
en un mundo judicial, pero que no conoce a Dios, porque era injusto, ¿no? Uno que conoce a Dios siempre va a hacer justicia, ¿no? Entonces, como un juez local, la gente podía acceder fácilmente a él. Y ahora, cuando aquí este juez injusto le dice, para que no me sea molesta esta señora, entonces le haré justicia. Y esa palabra me es molesta, en el griego es upopiase, que habla de tratar con aspereza, literalmente de prender, arrestar, tiene el sentido de mantener apretado o obtener el control, o idiomáticamente la frase puede entenderse como dañar la reputación de alguien. Es decir, el juez injusto pensaba que algo iba a dañar su reputación por la forma como le estaba diciendo o insistiendo y persistiendo esta mujer. En cierto sentido, él se sentía aprisionado, se sentía como que presionado, y para que no me sea molesta, de una vez le haré justicia. Si notas aquí, mucho tiene también relación con esa parábola de Lucas 11, cuando aquel amigo dice, ¿verdad? Aquel amigo dice que tocaba y tocaba y tocaba, y por su importunidad, es decir, estaba insistiendo demasiado, pero esa palabra insistir dijimos que era alguien que estaba como que molestando. Pero dice que ahí el amigo se levanta, y no se va a levantar porque le tocas la puerta, se va a tocar por lo molesto que estás tú siendo al insistir. Y habíamos dicho que Dios en ningún momento se molesta como padre, en ningún momento como aquel juez injusto, y ahorita vamos a ir viendo, no es alguien que se siente presionado por nuestras oraciones, más al contrario, nos está aquí enseñando la palabra, y si dice aquí un juez injusto va a hacer justicia al final, de vez en cuando, como por ejemplo vemos hay jueces que son injustos, pero en algún momento al final de su vida hacen justicia. Lo mismo este juez injusto. Entonces ahí tiene relación cuando también en Lucas 11 dice que aquel padre, nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre nos dará todas las cosas? Dice que le pidamos. Si bien en Lucas va relacionado al Espíritu Santo, pero en el libro de Mateo lo relaciona como alguien que va a también ser contestada las oraciones que da al Señor, que da al Padre. Entonces, si el Padre dice, nosotros sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos, y somos malos, y este juez injusto sabe hacer también lo correcto de vez en cuando, cuánto más nuestro Padre es justo. Amén. Y aquí hay que denotar algo, la justicia de Dios y la soberanía de Dios. Porque aquí la palabra no está enseñando que molestemos, ¿no? Y que bombardeemos con oraciones y peticiones. Dijimos que las oraciones no es para un beneficio egoísta, para nuestros deleites. Por eso Santiago dice, porque piden, no reciben porque piden mal. Sino que la oración que enfatiza aquí la palabra de Dios es para tener una comunión con Dios, una comunión como un hijo con un padre, que no solamente lo busca cuando quiere algo o le va pidiendo, sino porque tiene una relación de cercanía. ¿Ven? Entonces el juez injusto solo se preocupaba de sí mismo. ¿Ven? Digamos. Entonces, el contraste entre un juez corrupto y una mujer indefensa no puede pasar por alto. No, por supuesto, Dios no puede compararse a un juez retorcido y deshonesto, pero la diferencia en poder entre Dios y su creación es mucho mayor que entre un juez y su súbdito. Aún así, Dios escucha pacientemente a sus hijos en sus horas de prueba y se conmueve ante sus peticiones. Si un juez injusto se siente conmovido por una pobre viuda, ¿cuánto más lo hará el amoroso Padre Celestial respecto a sus hijos? Y a través de la intercesión persistente puede persuadirse incluso a los jueces injustos para que hagan justicia. Sin duda Dios será fiel en hacernos justicia. En otras palabras, el reino de Dios no permanecerá cerrado para quienes persistentemente procuren entrar según los términos de Dios. Y para que lo hagamos más ameno, me gustaría que alguien pueda buscar estos pasajes, porque ahorita vamos a ver acá que está relacionado a la justicia de Dios y a la soberanía de Dios. Que no siempre nosotros cuando pidamos algo al Señor, el Señor nos los va a dar, ¿no? Si no está en la voluntad de Dios, no va a pasar. Obviamente dice también en las cartas de Juan que algo pedimos en su nombre y pedimos en su voluntad, recibiremos todas las cosas que le hayamos pedido. Pero todo siempre esté en la voluntad de Dios. Si Dios como justo y como soberano sabe qué es lo mejor para nosotros. Vamos a ver ahorita un poco lo que es el carácter de Dios, lo que es la justicia.
Isaías 1:17 y luego el verso 23. ¿Quién lo tiene? Amén. El verso 17, 1:17. Solo el 17 y luego el 23. Amén. ¿Y el verso 23? Muy bien. Y hay un juicio, ¿no?, que Dios hizo en ese tiempo y lo hará también, cuando dice primero aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Entonces este juez injusto no estaba cumpliendo lo que decía la palabra. Por eso en el verso 23 dice, no, tus príncipes, prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Amén. ¿Qué dice Jeremías 7:6? Amén. Amén. Ok, muy bien. Dice, no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda. Habla de la justicia de Dios. Y Santiago, 22:3, ¿qué dice? El mismo Jeremías, 22:3. Ujú. Amén. No derraméis sangre inocente. Y Santiago 1:27. ¿Alguien lo lee también, por favor? Amén. Amén. Y guardarse sin mancha, dice ahí, del mundo. Amén. Muy bien, entonces vemos ahí el carácter justo de Dios, que también quiere, como dice Miqueas, si no me equivoco, lo que quiere, lo que Dios demanda de ti es que hagas justicia, amén, y obres en misericordia. Parafraseando ese texto, si alguien lo encuentra, te lo agradezco, amén. Entonces, primero vemos y nos vamos a identificar con esta mujer viuda, que estaba pasando un problema, una situación difícil, y estaba buscando justicia, estaba persistiendo, estaba insistiendo. Alguna vez dijimos, ¿no?, que son benditas aquellas tormentas que nos acercan a Dios. Y leía también una frase de Charles Spurgeon que dice, si un problema nos lleva a buscar la ayuda de Dios en oración, ese problema es una bendición para nuestra vida. Entonces, si notamos la soberanía de Dios, que Dios permite que suceda todo para que nosotros también lo busquemos y nos acerquemos a Él, entonces todos los problemas o todas las situaciones obran para bien. Dice Romanos 8:28, y lo vimos el lunes con la escuela bíblica, un poquito voy a refrescar, que dice, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Todo ayuda para bien. Quizá como los niños o quizá nosotros en el caminar cristiano siempre tuvimos una pregunta, ¿no? Formulábamos una pregunta, ¿por qué Dios, sabiendo que Lucifer iba a pecar, lo creó? Y ahí entra la soberanía de Dios. Si Dios sabía que Lucifer iba a pecar, ¿por qué lo creó? Y ahí vamos a notar que toda respuesta está en la palabra de Dios. Que si todo obra para bien para nosotros que amamos a Dios, ¿cuánto más para Dios, que para Él no es un problema todo lo que sucede, porque Él es el Dios que todo lo puede y Él está en control de todas las cosas? No es como nosotros que quiere evadir los problemas. A veces nosotros queremos evadir las situaciones, pero no queremos afrontarlas. Pero todo eso nos ayuda para bien. Si Dios permitió que
creara a Lucifer sabiendo que iba a pecar, esto también obraba en el cierto sentido. ¿Para qué? Porque sabemos que ese pecado de Lucifer entró al pecado del hombre, ¿no? Antes de que el pecado del hombre fue el pecado de Lucifer, el orgullo, la rebelión, y por eso vemos en Génesis el caos que había, ¿verdad? Y después Dios ahí hace la luz, es decir, ingresa, como dice el libro de Hebreos, al primogénito, al mundo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué hizo a Lucifer Dios si le iba a causar daño a Dios? Génesis 6:6 dice la palabra que cuando Dios se arrepintió de hacer el hombre, le dolió en su corazón. Es decir, que a Dios le duele cuando también es decir, siente cuando nosotros también contristamos su corazón, ¿ok? Pero si nosotros nos ponemos en la eternidad de Dios, en ese momento cuando estaba creando a Lucifer, podemos notar que Dios siempre creó, es decir, su creación siempre le dio una libertad, es decir, una libertad para decidir. Pero cuando nos da una libertad, por eso que ahí también entra un poco aquella manera de pensar del fatalismo, que dicen, bueno, pues si todo se rige por un ser superior, entonces mi destino no lo puedo cambiar. Ese es el fatalismo, pero uno no tiene que llegar a eso, sino tiene que entender, y pongo un ejemplo, si nosotros estamos ciegos, naturalmente nuestros ojos están ciegos, no podemos ver, y hay una persona que sí ve, y yo confío en esa persona, deposito mi confianza en esa persona, y yo quiero que él me ayude a caminar, es decir, yo voy a caminar de acuerdo a lo que no veo, es decir, o voy a confiar en aquella persona que sabe por dónde me guía. Es decir, lo segundo, ¿verdad? Yo sé que confío en Dios, yo sé que Él es misericordioso y todo lo que Él me guía obra para bien. Cuando vemos el apóstol Pablo, que en un tiempo donde en Hechos 21 dice la palabra que vino el profeta Gabo y le dijo, cuando entres a Jerusalén, te vendrán prisiones y te vendrán problemas. Y Lucas relata ahí en Hechos, y con todos los demás decían, como Pedro, ¿verdad? Que no te acontezca eso. Es decir, no te vamos a dejar. Pero Pablo mismo decía, no estaba él evadiendo el problema, porque una palabra es para que nos preparemos de lo que va a venir más adelante. Pablo sabía lo que iba a acontecer y por eso él dice, yo estaría dispuesto hasta aún morir por Cristo en Jerusalén. Y si Pablo no hubiera sido obediente de entender que tenía que llegar a Roma, es decir, no hubiera cumplido aquella palabra que Dios le dijo, ibas a ir a predicar a los reyes. Y ahí predicó a Agripa, a Festo, a Félix, y llegó hasta Roma también es decir, a comparecer ante Nerón. Y se dice que en esos 2 años que estuvo en Roma, Lucas escribió el libro que lleva, el evangelio que lleva su nombre, y también el libro de los Hechos, tomando en cuenta los testigos y seguramente también las percepciones de ahí que estaban a su alrededor. Entonces imaginemos que cuando nosotros queremos evadir los problemas, no vamos a cumplir el propósito de Dios. Por eso que Dios nos da libertad, pero cuando esa libertad está en conflicto con la soberanía y la justicia de Dios, entonces Dios interviene. Por eso qué lindo es cuando el Señor interviene en nosotros, y por algo también el Señor ha permitido que conozcamos, dice, a través de la ley, dice, podemos nosotros conocer, es decir, que hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, por algo también todo nos convino para poder conocer a Dios. José, y este último ejemplo antes de continuar, vemos que cuando estuvo en la cárcel y pasó momentos difíciles porque lo trataron mal sus hermanos, de paso lo vendieron con unas cuantas piezas, unas cuantas monedas, 20 si no me equivoco, es decir, regalado, y después llega a estar en prisión en Egipto. Pero ¿qué dice Génesis 50:21, si no me equivoco? Dice que cuando José le dice a sus hermanos, ustedes tramaron este mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Si Dios no hubiera permitido que Israel esté esclavo 400 años en Egipto, entonces no hubiera conocido Israel qué era el desierto y donde Dios iba a hablar en el desierto.
Y esos 400 años fue esclavitud para Israel en Egipto, pero también a la par en Canaán fue un tiempo de misericordia, porque después ahí los de Canaán, dice, todos murieron, hasta niños de pecho, todos, porque eso ya era para el pueblo de Dios. Pero notemos ahí la soberanía de Dios, que Dios está en el cuidado de todo, en el control de todo, porque si no hubiera habido éxodo, no hubiera habido desierto, no hubiera habido el pacto, no hubiera habido cómo Dios se iba a identificar el gran yo soy a Israel y la identidad del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Entonces notemos que todo lo que sucede tiene un control de parte de Dios. Amén. Entonces ahí entra la soberanía y la justicia de Dios. Que Dios, tenemos una libertad aparente nosotros, pero cuando esa libertad, una vez más lo repito, está en conflicto con el propósito de Dios, Dios interviene y nos encamina porque como Padre y Señor y Rey quiere cuidarnos. Amén. Como un paréntesis, pero va en relación a esto. Sigamos. Amén. Entonces, el mensaje de la parábola sobre la viuda persistente no quiere decir que deben bombardear al Señor una y otra vez con cada pedido o deseo que tengas. Más bien muestra que Dios obra a través de su tiempo perfecto y la forma de enseñarles a sus hijos en el proceso de la lucha, lo cual los edifica en carácter y virtud. Dios quiere que le presentes tus peticiones. Él se conmueve ante los sufrimientos y desacuerdos que también nosotros experimentamos. Pero todo lo que sucede es ¿para qué? Para formar también nuestras vidas, es decir, para que Cristo sea formado en nosotros, para que vayamos madurando. Amén. Y lo que Dios quiere es que tengamos comunión con Él. Como un ejemplo vemos, ¿verdad? Cuando nosotros plantamos un árbol y sabemos que está conectado, es decir, hacemos bien la conexión entre la tierra, los nutrientes y todo ello, sabemos que va a dar fruto, tarde o temprano va a dar fruto, porque hemos conectado bien el árbol, la semilla, todo. ¿Amén? De la misma manera nuestra relación con Dios, cuando tenemos una comunión correcta con Dios, no nos preocupemos por el fruto, daremos fruto. Lo que sí Dios está, pongámoslo así, está queriendo de nosotros es esa comunión, esa intimidad, que estemos conectados bien con Él, para que nada nos pueda sacudir o nos pueda mover. Por eso que tanto Lucas 11 como esta parábola, dice que esta parábola les refirió para la necesidad de orar siempre, es decir, ahí no necesitamos una traducción en griego, dice siempre, orar siempre y no desmayar, es decir, persistir. Esta viuda, yo lo comparo también en el espíritu con Jacob, cuando Jacob está ahí en Peniel y está peleando con el ángel de Jehová, es decir, Cristo preencarnado está ahí luchando y le dice, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Y qué le dice Dios a Jacob? Por cuanto luchaste, parafraseando ese texto, le dice ahora ya no serás Jacob, sino serás Israel. ¿Por qué? El que luchó con Dios. Pero no significa alguien que luchó con, es decir, de una manera como nosotros nos imaginamos, sino alguien que persistió. Y la palabra Israel, por si acaso, si alguien se llama así, es alguien que persiste en su relación con Dios. Eso es Israel. Por eso si notamos, el pueblo de Israel no persistió en su relación con Dios, se fue desviando. Pero ahora nosotros que entendemos, debemos comprender que debemos persistir en nuestra relación con Dios. Y esta viuda lo que hacía era persistir, insistir. Y obviamente no vamos a entrar en un extremo, ¿verdad? De decir, Señor, quiero esto y que me des, o declaro que me des y me vas a dar. No va a suceder así. Una vez más lo repito, si vemos que en la soberanía de Dios eso te va a convenir y te va a favorecer para con Dios, Dios te lo va a dar. Pero si Dios ve en su soberanía, en su justicia, que eso te va a desviar del camino o te va a conducir a otro extremo, es decir, Dios no te lo va a dar, porque Dios es soberano. Lo que nos debemos preocupar y ocupar es en orar siempre. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4:7, si no me equivoco. Amén. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, acción de gracias, con súplica, dice ahí. Pero dice ahí, por nada estéis afanosos, sino oren. Y en la Nueva Traducción Viviente dicen, oren por todo, oren y no se preocupen. Si no se preocupen por nada, más al contrario, oren por todo. Por eso que aquí el Señor está enseñando a sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar.
Gálatas 6:9, ¿qué dice? Que dice que hagamos el bien, sigamos haciendo el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora aquí entra también otra pregunta. Si Dios está en control de todo y sabe lo que va a pasar, entonces ¿por qué voy a orar? Entonces ahorita vamos a ver que Jesús oraba también al Padre, encomendando también su causa. Entonces, bueno, ya me adelanté ahí, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lucas 11, y también acá vemos que aquel que pide, recibe. El que llama, se le abre, ¿no ve? Y el que busca, encuentra. Clama a mí y yo te responderé. Pido y Dios me va a responder. Y te enseñaré cosas ocultas que ni aún tú conoces, ¿no? Entonces, hay que continuar orando sin desanimarse. Todo el que pide, recibe. Amén. Sigamos. Entonces, esta parábola también pareciera en el espíritu que Santiago lo consideró, y ahí lo vuelvo a decir, no olvidemos que Jesús les enseñaba cada parábola a sus discípulos, y así también nos quiere enseñar a todos nosotros. Por ejemplo, en Santiago 5:6 dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Notemos aquí que el enfoque es un juez injusto, alguien que no escucha y de paso hace injusticia. Pero los justos, dice, claman, están clamando por justicia, y aquí un juez injusto no lo quiere hacer. Y en el ejemplo de Santiago, cuando él también toma las parábolas y toma la enseñanza, las escrituras del Señor, entonces aquí se refiere en el verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Ahora, esto también debemos tener mucho cuidado. No significa que nosotros clamemos justicia en lo terrenal, te hablo, es decir, si alguien me hizo mal, lo llevo al tribunal y yo quiero, digamos, que vaya y no sé, pues entre a la cárcel. Ese no es. Dice la palabra que hay sabios entre ustedes, en la iglesia dice Pablo a los Corintios, es decir, ¿por qué ustedes se llevan a los tribunales? No significa que yo tengo que exigir que se haga justicia, sino debemos entender cuál era la actitud, el sentir y el carácter de Cristo. En Mateo 5:38, a ver, veamos este pasaje. Notemos aquí cómo el Señor Jesús procedía, caminaba, porque la palabra caminar significa proceder, dijimos, ¿no? Una manera de vivir, forma de vivir. Mateo 5:38. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Es decir, no contiendas. Por eso que ahí dice que Jesús, por eso dice en Santiago, dice, aquel justo no hace resistencia. Está refiriéndose primero a Cristo y refiriéndose a nosotros como justos. Es decir, que aquellos que han condenado y dado muerte al justo se está refiriendo a los ricos, opresores. Pero notemos que también los ricos llegan a ser tanto autoridades, pueden ser gubernamentales, pueden ser laborales, o puede ser también eclesiales, o puede ser también alguien que en un orgullo siempre quiere oprimir a los demás y no quiere hacer justicia. Ese es un rico opresor. Eso en los devocionales lo estamos viendo. Entonces dice, no resistáis al que es malo antes, y a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿no? Y ahí notemos ahí la enseñanza de Cristo. No resiste a aquel que te trata mal. Y ahorita vamos a ver, sino que en una comunión con el Padre encomienda la causa al que juzga justamente. Por eso ahí vemos el proceder del Señor, ¿no? Que mientras lo estaban oprimiendo los ricos, bueno, ahí está lo que les decía, ¿no? Es decir, Él no contendía ni resistía. Por ejemplo, en Mateo 27:11, leamos también esto. Mateo 27:11. Dice la palabra, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado, mira, como los jueces injustos, porque esto se cumple, la parábola también está relacionado a cómo el pueblo de Israel, también los que estaban ejerciendo autoridad en ese entonces, eran injustos, no eran justos. Por eso más adelante vamos a ver la parábola de los obreros de la viña
y de la viña, como también mataron al dueño y mataron al hijo. Ahí está hablando de Cristo. Entonces, tú eres el rey, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes, ellos eran esos ricos opresores, y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Dice la palabra en Romanos 12, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando alguien te trata mal, es decir, tú trátalo bien, es decir, ascuas amontonarás en su cabeza, es decir, se avergonzará de lo que tú le hagas a esa persona. Por eso dice, vence con el mal haciendo el bien. Con el bien se vence el mal, no resistiendo ni peleando. Ahí ya vamos a entrar. Entonces Jesús no respondió una palabra, y el apóstol Pedro también, ahí lo puedes anotar, 1 Pedro 2, 22 y 23, dice que aunque lo calumniaban y lo maldecían, estamos viendo aquí el ejemplo de Mateo 27, Jesús encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando recibía maltrato, injusticia, lo que el Señor hacía era encomendar la causa al que juzga justamente. Es decir, notemos ahí que Jesús como hijo, es decir, tenía una comunión con el Padre, pero no una comunión de pedir y exigir que se haga justicia. Dios va a hacer justicia, pero aún permitió todo eso, amén. ¿Para qué? Para que podamos nosotros recibir salvación, para que Cristo sea aquel sustituto por nosotros. Sigamos. Por ejemplo, en Hebreos 5:7, notemos aquí cómo relata el escritor de Hebreos que el Señor oraba al Padre. Hebreos 5:7. Por eso, si el Señor nos ha dado el ejemplo de que oremos siempre, y acuérdate que ese momento cuando oró y les pidió a sus discípulos, oremos, les apartó y después los encontró durmiendo. ¿Y qué les dijo el Señor? Ni una hora han velado, ni una hora. Pero bueno, ya no importa, porque hay aquí el que viene ya a aprender, me dice el Señor. ¿Y qué pasó cuando uno no ora siempre? ¿Qué pasó con Pedro? Le quitó la oreja a Malco. Porque es lo que pasa cuando nosotros no tenemos comunión, intimidad con Dios. Reaccionamos. Por eso el Señor dice, oren siempre. Y dice la palabra, oren para que no entren en tentación. Y la palabra tentación habla que va a venir ese momento de prueba, donde ahí se va a notar cómo es tu proceder. Pedro se durmió, no oró. Entonces cuando vino y lo estaban prendiendo a Jesús, agarró la espada y le cortó la oreja. Jesús mismo le exhortó, le dijo, no, esto no se trata de eso. El que a espada mata, también a espada morirá, le dijo, ¿verdad? Entonces, leamos, Hebreos 5:7. Y Cristo dice, en los días de su carne, es decir, cuando estaba en nuestra condición, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué hermoso. Notemos acá, dice que él con ruegos, con súplicas y gran clamor al que podía librarlo de la muerte. Es decir, notemos ahí que él oraba siempre, sin desmayar. Esa parábola está refiriéndose a que oremos siempre y no desmayemos. Pero aquí entramos también en el final. ¿Cómo termina el Señor Jesús esta parábola? Les dice, pero, es decir, Dios les hará justicia. Es decir, Dios es justo. Amén. Y es decir, sabemos que aún cuando uno recibe un trato, el Señor también es justo en lo que va a hacer. Es decir, solo nos queda encomendar la causa al que juzga justamente. Pero, dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otra versión dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá alguien que lo busque? ¿Qué es lo que hoy ya no buscamos a Dios? Lo que buscamos es una solución rápida. Gracias. Entonces, hoy en día no se busca a Dios, sino se busca algo que rápidamente me tiene que saciar la sed que tengo, el hambre que tengo, pero no busco la comunión con Dios. Pregunta, ¿cuántas veces nos hemos arrodillado delante de Dios y hemos
clamado con lágrimas y hemos gemido, hemos orado. Es decir, si no estamos llegando a ese punto, es porque estas parábolas nos tienen que ayudar, esta del 11 y también de Lucas 18, a persistir en la oración. No vamos a cambiar, es decir, la voluntad de Dios, pero el Señor quiere que clamemos. Por algo en Ezequiel dijo, yo quiero alguien que haga vallado por mi pueblo. Y no también vemos a Abraham que intercedió por los que estaban en Sodoma. Señor, si hay 50 justos, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, pero no había ni uno. Bueno, por misericordia se salvó Lot, ¿verdad? Pero notemos ahí la intercesión. Es decir, Dios también responde las oraciones y sabe que lo que nos va a dar también eso no nos va a desviar de sus propósitos. Pero si algo te va a desviar, el Señor va a intervenir. Amén. Ya acabando, vamos. Entonces la palabra del Señor y la vida de Jesús es nuestro ejemplo, nos enseña cómo responder ante las injusticias del mundo, ya sea en lo laboral, como muestra el pasaje, o en toda índole de nuestro diario caminar. Habrán ricos que afrentarán al pobre, al justo, en otras palabras. Amén. Van a afrentar al justo, como también hoy día vemos y ahí estamos viendo lo que sucede hoy en este país con la especulación de precios y a veces uno se agarra, no ponen excusas o especulan, no es por el dólar, pero la gente quiere ganar, es decir, están obrando en injusticia. Y aquel que se mete con Dios, hay de aquel que hace injusticia, hay de aquel que viene y entra en un soborno, hay de aquel que, dice la palabra, que hace cohecho, que hace soborno, eso no le agrada a Dios. Entonces hoy la gente lamentablemente también está lucrando y están afrentando al justo, al humilde, ¿no? Pero bueno, sabemos que Dios es justo en todo eso. Entonces lo que respecta al justo es caminar como Cristo anduvo, aunque nos opriman y aún hagan daño. Notemos que el juez injusto estaba oprimiendo a aquella mujer, no le estaba haciendo justicia, porque seguramente iba cada día, según la parábola, a pedir justicia y no le hacía caso. Hasta el momento que ya pues le colmó la paciencia y dijo, no, me está dañando mi reputación. Y notemos que esto no se trata de que a Dios le dañemos su reputación o seamos inoportunos, mas al contrario, dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro y misericordia cuando más necesitamos. Amén. Entonces no hay que acercarnos con vergüenza ante Dios. Digamos, entonces a diferencia, ahí dice, no, el que juzga justamente y hay de aquel que se enfrenta a Dios y el que pelea con Dios oprimiendo al pobre. Ahora, a diferencia de este juez injusto, Dios hace justicia gustosamente a su pueblo, es decir, a sus escogidos, aquellos que confían en Él. Cuando Cristo regrese, hará justicia a quienes confían en Él, pero ¿hallará fe en la tierra? Es decir, esa pregunta tiene que animar a los discípulos a orar, es decir, ¿habrá alguien que lo busque? Es decir, ¿qué está sustituyendo tu relación y comunión con Dios? Porque cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que hay alguien que lo esté buscando? Como hijos de Dios, el Señor nos tiene que encontrar orando, nos tiene que encontrar buscando a Dios. Y orar no solamente es pedir, una vez más digo, sino una comunión real con Dios. Esa es la oración que el Señor Jesús enseñó, enseñando el Padre Nuestro. No es algo que se repite o que se reza, no, es algo que vive, es una relación, es decir, una relación, una comunión real con Dios. Entonces, persiste en tu relación con Dios como Jacob y también como esta viuda. Creo que hasta ahí. ¿Y hay algo más? Amén. Hasta ahí. Pongámonos de pie, por favor. Amén. Entonces, si un juez injusto al final hace justicia, ¿cuánto más Dios? ¿Verdad? ¿Cuánto más Dios que hará justicia, dice, a los que claman a Él día y noche? Día y noche. Amén. Notemos cómo Daniel oraba 3 veces al día, se arrodillaba. Nos dan ejemplo unas culturas, ¿verdad? No vamos a mencionar, que a ciertas horas del día, donde estén, se inclinan, se arrodillan. No tienen vergüenza, no tienen temor. Es decir, nosotros somos los que tenemos vergüenza de acercarnos a Dios. Notemos aquella mujer, María, que vino a los pies de Jesús, sabiendo
una condición en la cual estaba en pecado, que el Señor le perdonó. Y los fariseos dijeron, si supiera el maestro, si supiera le dicen, no, ¿qué mujer es esta que viene y le está lavando los pies? Y ahí Jesús le dice, no, cuando yo entré no me diste agua para mis pies, pero esta mujer lo está enjugando con mi cabello. Pero ahí ¿cuál es la lección? Que aquella mujer no le importó quién estaba a su alrededor, no le importó quién le iba a mirar, porque ya Dios la perdonó. Y es lo que debemos entender, nadie nos puede juzgar aquello que haya pasado y haya quedado en el pasado, sino que yo me debo acercar confiadamente al trono de Dios. Amén. Y aquella María fue la que se arrodilló y derramó un perfume costoso, dice a Dios. Eso quiere Dios, que derramemos nuestras vidas, es decir, que cueste, no demos a Dios nada que no nos cueste, es decir, que nos cueste buscar al Señor. Dios no hará justicia a aquellos que claman día y noche. Dios sí te hará justicia a ti, a tu familia, porque Dios es justo. Por eso dice, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios no se tarda. Por eso Mateo 6:33 dice, ¿verdad? Busquen el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Pero dice la palabra también que el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. El cuerpo es más, dice, que el vestido, y la vida más que el alimento. O al revés, parafraseando el pasaje. Es decir, no te afanes por aquello que te está impidiendo acercarte a Dios. Acércate primero a Dios, lo demás el Señor nos va a vestir. Amén. El Señor te viste a los lirios del campo y da el alimento a los pajarillos que ni trabajan ni hilan, dice ahí también las flores del campo. ¿Cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Es decir, hijos creados a su imagen y semejanza. Entonces, yo os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cerremos nuestros ojos. Dios amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hemos podido, Señor, compartir, Señor, la parábola, Señor, y esa necesidad que tú decías, Señor, a tus discípulos de orar siempre y no desmayar. No queremos desmayar en nuestro diario caminar, Señor. Queremos seguir haciendo el bien porque a su tiempo uno siega, uno cosecha, si no desmaya, Señor. Es como aquel labrador, Señor amado, que siembra la semilla, pero él tiene que seguir perseverando, seguir haciendo el bien, abonando, regando. Cuando llega el fruto, es una alegría para el labrador. De la misma manera nosotros, Señor, sabemos que tú nos darás, Señor, lo que te pedimos. Y cuando está en tu voluntad, Señor, y tú eres justo y soberano, Señor, mi Dios, también, Señor, habrá ese gozo, pero aun cuando no, aun cuando entendamos, Señor, que hay situaciones difíciles, aun, Señor amado, que nos oprimen, Dios amado, los opresores, o aun los angustiadores, Señor amado, están por encima de nosotros, Señor, sabemos cómo debemos clamar a ti, Señor, no pidiendo que caiga fuego del cielo y los consuma, sino al contrario, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres, Señor, quien hace justicia, que tú, Señor amado, eres el juez justo, y tú, Señor, a ti te agrada la justicia, Dios. Por eso ayúdanos también que nosotros también tengamos ese corazón tuyo de obrar en justicia, Señor, de restituir al agraviado, de poder, Señor, obrar en misericordia, de poder obrar como tú, Señor, obras, Dios. Y gracias por los problemas, Señor, que nos atraen a ti, gracias por las tempestades que nos acercan a ti. Gracias, Dios amado, porque no se convierte en un problema, sino se convierte en una bendición, porque podemos entenderte y conocerte, y no estaríamos aquí. Gracias, Dios amado, por enseñarnos, Dios amado, y acercarnos a ti, aún, Señor, cuando hemos pecado y Señor, tú nos perdonaste. Gracias aún por ello, Dios, porque vemos cómo sobreabundó la gracia en nuestras vidas, Dios. Todo, Señor, obra para bien para los que te aman. Ayúdanos a entender, Señor, tu corazón. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos y aún, Señor, por los que ven el mensaje en alguna situación, Señor amado, que están siendo oprimidos ellos o sus familias, Señor. Te pido que tú, Señor, guardes sus vidas y aún, Señor, pedimos y clamamos para que tú hagas justicia, Señor. Este tiempo, Señor, sabemos que tú eres soberano y tú eres el juez justo, Dios. Y a pesar de que haya, Señor, jueces injustos, Señor amado, u opresores que hacen injusticia, Señor, te pedimos, Señor, que este tiempo, Señor, traigas paz, traigas sosiego, pero sobre todo podamos entenderte que en todo eso, Señor, hay un propósito para que te conozcamos mucho mejor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Podemos saludarnos. Que Dios los bendiga muchísimo, hermanos. Amén.